Muy buenas noches, es un gusto saludarlos en esta noche de martes aquí en Noticias Caracol en Vivo. Estamos en esta emisión de Sala de Prensa enfocada en sí, temas políticos pero también económicos, lo que está pasando alrededor de la ley de financiamiento o la reforma tributaria más bien del gobierno, que si bien ya tenía cantada su sentencia de muerte, pues para muchos podría tener ese margen de maniobra por cuenta de un recorte a la meta de recaudo que anunció el ministro de Hacienda en las últimas horas. Vamos a analizar este tema, vamos a mirar desde todos los puntos de vista, por supuesto el económico y el más importante, sobre la incidencia que esto tiene en las finanzas del país, sobre las calificadoras de riesgo, el mensaje a los inversionistas, en fin, pero también los hilos de la política que se están moviendo bastante allí en el legislativo. Y para eso me acompaña a esta hora un invitado de lujo aquí en Sala de Prensa. Él es Luis Fernando Mejía, director de FEDesarrollo. Doctor Mejía, un gusto tenerlo aquí, no en Signo Peso, sino en Sala de Prensa. Bienvenido. Gracias, Mara Camila. Igualmente, muy buenas noches. Un saludo muy especial para todas las personas conectadas. Hoy lo cambiamos de programa porque, doctor Mejía, es muy importante entender que la audiencia hasta ahora entienda qué incidencia tiene lo que pasa en el Congreso sobre las finanzas del país. El gobierno necesita esta ley de financiamiento para llenar un hueco en el presupuesto, pero mire el ambiente. ¿Usted cree que el recorte anunciado es bueno? Pues mire, María Camila, tal vez le diría lo siguiente: la situación del presupuesto del próximo año es realmente muy preocupante. Nuestros cálculos indican que el faltante para el próximo año, para garantizar la debida ejecución del presupuesto, es cercano a los 37 billones de pesos. Recordemos que este año, por ejemplo, el gobierno ha anunciado un recorte reciente cercano a los 28 billones de pesos. Luego, el próximo año tendremos otra vez como país que abordar un recorte si el gobierno insiste en mantener el monto del presupuesto como lo había presentado al Congreso de la República, que recordemos fue de 523 billones de pesos. Luego, la ley de financiamiento realmente no representa un elemento determinante desde el punto de vista del financiamiento. El gobierno hablaba al principio de 12 billones de pesos, ya está hablando de 11 billones. Nuestros cálculos son bastante más bajos, Mara Camila. Nosotros consideramos que la nueva versión de la ley de financiamiento tan solo recaudaría cerca de 2 billones de pesos y que 6 billones adicionales vendrían simplemente de un mayor espacio de gasto producto del adelantamiento en el cumplimiento de la regla fiscal. Así que la situación fiscal es muy complicada. El presupuesto, como está presentado, ratifico, está muy por encima de las posibilidades del financiamiento, y lo mejor es que el gobierno pues logre generar un presupuesto mucho más consecuente con esa capacidad de financiamiento que es muy limitada el próximo año. Doctor Mejía, vamos a saludar a nuestro otro invitado del panel de hoy, que es un lujo también tenerlo aquí en Sala de Prensa. Él es Ricardo Ávila, un destacado periodista y economista, analista hoy del periódico El Tiempo. Doctor Ricardo, bienvenido a Sala de Prensa, un gusto. Creo que no me escuchó. Ricardo, ¿nos escucha? Bueno, ya vamos a recuperar la comunicación, que creo que de hecho está con zona horaria distinta. Entonces, si quieren, ayúdenme ahí creo que ya me está escuchando. Aquí estoy, es que no escuchaba nada. Bueno, lo estaba presentando Ricardo Ávila, destacado economista, periodista de nuestro país, analista del periódico El Tiempo. Un gusto, Ricardo. Igualmente, muchas gracias. Ricardo, quiero arrancar con su impresión general. Ya el doctor Mejía nos la estaba compartiendo sobre el recorte de la ley de financiamiento. Esta ley, esta reforma tributaria que tiene muy mal ambiente político, también porque se suma el tema de que es año preelectoral y que el congresista quiere aprobar impuestos, tributos bajo este ambiente. Pero usted, ¿cómo ve la gestión que ha hecho el nuevo ministro Guevara, anunciando este recorte de 12 a 9.8 billones de pesos? Pues evidentemente, como dice el refrán del abogado del sombrero, esa es un poco la intención en estos momentos, pero pues creo que en términos prácticos cambia muy poco la factibilidad de que este tema salga adelante, y sigue existiendo la misma preocupación general que expresa Luis Fernando, en el sentido de que el tema fiscal sigue siendo el gran dolor de cabeza de la política económica, y no solo para el cierre de 2024, para el año 2025, sino muy probablemente por el resto de la década y eventualmente más allá.
Doctor Mejía, yo quiero sobre el tema fiscal de una vez picarle la lengua a usted. ¿Usted coincide con lo que dijo Richard Francis, analista de Fitch Ratings para Colombia, a Valor Analytic, que en una entrevista publicada ayer de que definitivamente Colombia no va a cumplir con la regla fiscal este año? Yo le diría todavía que hay un espacio para que eventualmente el gobierno la logre cumplir, especialmente por algo que diría yo no es una estrategia exitosa por parte del gobierno, ni más faltaba, pero al final de cuentas que eventualmente le daría un espacio y tiene que ver con la subejecución del presupuesto. Este gobierno, luego de prácticamente 2 años de gestión, no ha logrado acelerar la ejecución del presupuesto de inversión especialmente. Y esa subejecución, que sigue siendo bastante profunda, muy por debajo del promedio de los últimos 4 años, pues seguramente implicará que esos 4 o 5 billones adicionales que le faltan para cerrar el año los podrán conseguir justamente a través de la subejecución. Así que este año, la verdad, no estoy tan preocupado porque ya el recorte es sustancial, cerca de 28 billones. Realmente me preocupa mucho más la discusión del 2025, especialmente porque es un año preelectoral, en donde no sé si el Ministerio de Hacienda y el Gobierno Nacional, en particular el presidente Petro, tendrá la voluntad política para hacer un recorte sustancial, justamente para garantizar el cumplimiento de la regla fiscal. Pero espere, doctor Mejía, antes de preguntar, de conocer la opinión sobre este tema de Ricardo, quiero que usted me amplíe ahí. Es decir, subejecutar el presupuesto puede terminar siendo un factor que beneficia el índice de cumplimiento de la regla fiscal. ¿Por qué? Claro que sí, porque si no se ejecuta todo el presupuesto que se había apropiado desde la Ley del Presupuesto General de la Nación, esto implica entonces que los gastos al cierre del año van a ser inferiores a lo inicialmente planeado. Y si los gastos son menores, pues eso implica que el déficit fiscal puede ser menor de lo que sería en ausencia de esa subejecución. ¿Cuál es el problema este año? Hemos tenido una importante caída del recaudo tributario, que ha caído en cerca del 13% en términos reales frente al año pasado, pero aún más grave, un faltante de casi 10 billones de pesos frente a la meta ya recortada que había ajustado a la baja el gobierno nacional. Así que esa subejecución, ratifico, no es un éxito de la política económica, pero creo que le podría dar una salida al gobierno este año para lograr el cumplimiento de la regla fiscal. No, pues vea usted, doctor Ávila, las vueltas de la vida. La subejecución va a terminar incluso dándole ahí un margen de maniobra al gobierno en lo que tiene que ver con el cumplimiento de la regla fiscal, y hoy el ministro Guevara lo decía muy confiado respondiendo a esta declaración de Richard Francis, que no, que tranquilo, que estamos seguros que cumplimos la regla fiscal. Bueno, digamos que parte de eso es resultado de la incapacidad de ejecución, sobre todo algunos ministerios, como es el caso del Ministerio de la Igualdad, que ha probado ser tal vez el menos capaz a la hora de efectivamente gastar el dinero asignado. Pero también en esto hay algo explícito por parte del Ministerio de Hacienda en el sentido de apretar las clavijas para complementar o buscar el cumplimiento de esa regla fiscal por la puerta de adelante, que fue el recorte que ya se aprobó de 28 billones de pesos, y por la puerta de atrás, que es efectivamente a través de esta subejecución, y eso tiene, una vez más, una parte de esa falta de ejecución, pero por el otro lado, algo mucho menos evidente que se verá al final de este mes de diciembre, cuando el ministerio expida el decreto de liquidación del presupuesto, en el sentido de que a una serie de entidades sencillamente no se les permitió gastar, y por cuenta de eso existe todavía la probabilidad de que sí cumplamos la regla fiscal. Lo único que cabe preguntarse es, entonces, ¿para qué nos comprometimos con un presupuesto que era irreal? Claro. Una pregunta que vuelve a, a hacerse presente y a ser válida con miras a 2025, más allá de lo que pase con la ley de financiamiento. Lo que sabemos es que arrancamos el 25 con el pie izquierdo, y que el número que acabe saliendo en el decreto que expida el gobierno pues no va a tener ninguna viabilidad de volverse realidad, porque sencillamente las cuentas no dan. Sí, es que eso, doctor Ávila, es tan importante porque estamos repitiendo la historia de este año y todas las advertencias parecen literal, como se dice en inglés, copy-paste.
las advertencias suyas, doctor Mejía. Yo no sé si usted recuerda, pero usted y yo nos encontramos en el Congreso este año, en la Comisión Cuarta del Senado, cuando todavía estaba en trámite el presupuesto, una audiencia pública que hizo Angélica Lozano, y usted ahí le advirtió a Guevara como viceministro sobre todo este panorama, y él respondió algo que para muchos expertos no es responsable, y es que si tienen que expedir el presupuesto por 523 billones y volverlo a cortar, mientras transcurre el año en cuestión, el 2025, lo hacen de esa manera. ¿Eso qué mensaje envía? Pues María Camila, es un mensaje infortunado porque hace perder la credibilidad de la planificación fiscal. Si por segundo año consecutivo, a pesar de las advertencias que además, como usted bien lo dice, se hicieron el año anterior frente al presupuesto del 2024 y no se, digamos, no se llevaron a cabo en las discusiones, no se incorporaron, se vuelve a repetir el mismo problema. Lo que está diciendo esto es que la planificación fiscal pues no está siendo realista. Y yo ahí le añado el punto que tal vez lo mencioné al final de su pregunta anterior. Yo creo que primero hay un tema de un riesgo muy importante frente al tamaño del ajuste que se debe hacer, que en nuestros cálculos, ratifico, está cerca de 37 billones de pesos para el próximo año, por un lado, y por otro lado, especialmente frente a algo nuevo que realmente no estaba de manera explícita este año, que es el riesgo político. Muy distinto pedirle a un ministro de Hacienda, y especialmente el exministro Bonilla, que era una persona de muy entera confianza del presidente Petro, un recorte que, recordemos, el ministro lo había anunciado de 33 billones, no se logró, se lograron 28 billones más o menos, a hacerlo el próximo año. El nuevo ministro Guevara, que pues seguramente es cercano al presidente Petro, pero tal vez no tanto como lo fue su coequipero durante mucho tiempo, que se fue el exministro Bonilla, y con el riesgo político de las elecciones. Es un año preelectoral, en donde pues seguramente el presidente, los ministros que hacen parte del gabinete van a mirar con mucho recelo cualquier intención de recortar ese presupuesto. Así que a ese elemento de la deficiente planificación fiscal se añade un riesgo político muy importante que se puede materializar en el 2025. Claro, doctora Ávila, hablemos de eso. Ya sobre la marcha es evidente que se va a tener que hacer un recorte, pero ¿cómo nos deja eso parados, sí, ante la comunidad internacional y a nivel de, no sé si sea la frase, pero como de seriedad económica? Pues evidentemente que no es un buen mensaje, pero de todas maneras lo que nos dejaría mejor parado es que mantengamos la casa en orden y que efectivamente Colombia haga lo que necesita hacer o sea equivalente a lo que debe hacer cualquier persona responsable con su dinero. Y es que haya cierta correlación entre los ingresos y los gastos y que no persistamos por un lado, en mantener un déficit que sigue siendo muy elevado y por el otro lado, en que sinceremos eventualmente las cifras sobre lo que recibe el Estado y lo que tiene capacidad de gastar. Entonces eso es absolutamente clave. Yo creo que evidentemente la percepción que hay sobre Colombia no es la mejor. Nosotros tenemos unos indicadores de riesgo, unos márgenes de riesgo que se expresan en el hecho del costo que nos corresponde endeudarnos o del nivel al que se negocian los papeles emitidos por la República de Colombia y muestran que a nosotros nos creen mucho menos o nos consideran mucho menos seguros que otros países, como es el caso de Perú, Chile o incluso Brasil. Y es que muestra de que la casa no está en orden en cuanto a sus finanzas, es lo que usted escribe. De hecho, voy a aprovechar aquí para compartir al doctor Mejía y a los usuarios en su análisis de hace unos días en el periódico El Tiempo, la demolición en marcha. Quiero leer un párrafo, a ver si usted coincide, doctor Mejía, con lo que escribió el doctor Ávila, y es este de conclusión. La razón es que la política de crear crisis explícitas en la salud, educación superior, pensiones o seguridad energética no viene acompañada de ninguna alternativa viable. Más allá de los anuncios grandilocuentes, este gobierno tiene muy poco para mostrar en términos de realizaciones, con lo cual el peligro es que deje ruinas y estructuras a punto de caerse en medio de una debacle fiscal sin paralelos en más de un siglo. Doctor Mejía, más que el tema político, que yo sé que a usted no le gusta tanto entrar en ese espacio,
Es lo que describe el doctor Ávila en cuanto a lo que nos viene y cómo diferentes sectores tan sensibles para la calidad de vida de los colombianos se están viendo afectados por un mal manejo de muchas cosas, entre ellos las finanzas. ¿Qué miras tiene el país con este panorama, doctor Mejía? Pues mire, tal vez antes de hablar de los temas negativos u oscuros del gobierno en cuanto al manejo económico y fiscal, yo quisiera destacar dos elementos muy positivos que sí han hecho parte de la administración, al menos de los ex jefes de la cartera de Hacienda. El primero, el compromiso con el cumplimiento de la regla fiscal. El ministro Bonilla acaba de ir justamente al Consejo de Ministros a solicitar un ajuste adicional cercano a los 18 billones de pesos, que al final de cuentas es costoso políticamente hablando. Y eso muestra un compromiso importante en el cumplimiento de la regla fiscal, tanto del exministro Bonilla como del exministro Campo. Y otro tema que fue muy importante fue esa decisión, que además es muy políticamente costosa, que fue el aumento en el precio de la gasolina, que recordemos subió más de un Mm. 70% en más o menos un año y medio. Y eso también resolvió una parte muy importante de ese faltante que llegó a sumar 36 billones de pesos anuales en el 2022 y que hoy en día es un problema grande, pero ya no de esa magnitud, es más o menos de 10 billones, que es lo que resta frente a resolver el problema del precio del diésel. Así que yo creo que eso es importante destacarlo y enfatizarlo. ¿Qué me preocupa del manejo fiscal? Que el gobierno mantiene un déficit bastante alto, en Mm. promedio ha sido alrededor del 5% del Producto Interno Bruto en estos 2 años de gobierno, incluyendo el 2025 que se está planteando, que no ha tenido tampoco esa capacidad de maniobra para poder tener un gasto más acorde con su nivel de ingresos. La reforma tributaria del 2022, que fue muy dura con el aparato productivo, no ha generado los impuestos que se esperaba, en parte porque esa misma reforma desaceleró el crecimiento de la economía colombiana. Y finalmente yo mencionaría la falta de pragmatismo. Esa carga ideológica que menciona Ricardo en su Mm. columna sobre la animadversión frente al sector privado, en vez de generar pues alternativas de modelos, realmente lo que ha generado es una caída muy importante de la inversión en varios sectores que se refleja a nivel macro con la tasa de inversión más baja en los últimos 20 años del país, 16,8%. Eso tiene implicaciones fiscales. Si no hay inversión, no hay crecimiento y eso, por supuesto, afecta al regasto tributario. Así que ahí creo que hay medidas que han sido, digamos, una especie de un tiro en el pie para el propio gobierno y que deberían corregirse para mejorar la situación fiscal. Doctor Ávila, la demolición en marcha, a su modo de verlo, significa que aquí ya no hay ninguna acción milagrosa o juiciosa que pueda ayudar a revertir lo que usted califica como una posible crisis en diferentes sectores que podría avecinarse en los próximos meses o años. Básicamente lo que yo quería enviar es el mensaje que sí hay unos procesos de cambio muy profundos que se están adelantando, pero que no son homogéneos. Mm. Entonces hay sectores en los cuales los cambios ya son tan trascendentales que son irreversibles y el caso más extremo es la salud. La salud está en una especie de túnel sin salida y es que no podemos dar marcha atrás a lo que teníamos, pero el futuro se ve absolutamente inquietante y eso ya lo detectan los propios usuarios de la salud, los números de peticiones, quejas y reclamos que maneja la Superintendencia de Salud muestran que casi se han duplicado frente a los niveles de un año atrás. Entonces, ese es sin duda alguna el caso más grave. Pero en otros sectores, como es el caso, el sector energético, particularmente el tema del gas, el tema de la adecuada oferta de electricidad y el tema de la autosuficiencia petrolera están bajo un signo de interrogación inmenso y a eso se le agrega lo que está pasando con la educación superior, que no lo notamos, pero miles de jóvenes el próximo año van a tener menos cupos y si esto sigue, lo que vamos a ver es una caída en la cobertura de la educación universitaria y claramente pues el tema de las pensiones, que le deja una deuda inmensa a las futuras generaciones. Entonces, una vez más, esto no va de manera coordinada y con el mismo nivel de avance, pero evidentemente que estamos viendo un deterioro en muchos frentes a los cuales les podemos agregar otro, el tema de la vivienda, por ejemplo, Sí. que sigue de capa caída, el tema de la infraestructura
que no ha logrado avanzar con la fuerza que tenía en otros lados, pues, y evidentemente la perspectiva de la Colombia del futuro es que quien venga en 2026 se va a encontrar con una larguísima lista de cosas por corregir, pues, y frente posiblemente a un expresidente que lo que va a tratar es de decir que él todo lo dejó perfectamente y le va a echar las culpas a quien lo suceda. Y a mí me inquieta mucho esa posibilidad de que ese escenario se acabe concretando. Y por esa razón, creo que parte de la labor de uno como analista es levantar las alertas desde ya para ver que estamos transitando un camino que a este paso nos va a conducir a un país mucho menos próspero del que habríamos podido tener. Sin duda alguna, y esas preocupaciones es muy importante tenerlas ahí sobre el tintero. Artículo recomendado hace 2 días, la demolición en marcha de Ricardo Ávila en el periódico El Tiempo. Volvamos un poco al tema legislativo, doctor Mejía. La reforma tributaria, mire que tanto es el enfoque en el tema político que poco se ha hablado de los componentes de esta reforma. Los 9,8 billones de pesos que en su mayoría son por esa modificación en el periodo de transición de la regla fiscal, y el gobierno ha cedido en ciertas cosas. Por ejemplo, un inamovible al inicio era el tema del IVA a los juegos de azar, a estas apuestas en línea. Ahí hay una gran polémica detrás de eso, porque de hecho muchos senadores hoy me comentaban que ahí había consenso en mantenerlo finalmente para que ese dinero fuera al sistema de salud. ¿Cómo ve que el gobierno haya cedido en eliminar esto? Y por supuesto, bueno, ese sí es un poco más obvio y entendible, el gravamen a los vehículos híbridos. Pues mire, si quiere arranquemos con el último. Lo del gravamen de los vehículos híbridos realmente no era un tema sustancial, más allá de que naturalmente había voces en contra por la incongruencia de ponerle un IVA más alto a los vehículos híbridos en el contexto de una agenda de transición energética, pero materialmente no era relevante para el ingreso o el recaudo que se esperaba de esta ley de financiamiento. Lo que sí es, por supuesto, realmente muy costoso desde el punto de vista de los ingresos estimados de la ley de financiamiento es justamente esta decisión de haber sacado la introducción del IVA para las apuestas y juegos digitales, ¿no? Esa es una simetría que existe frente a los impuestos que tienen que pagar, en particular el IVA, los juegos de suerte y azar físicos que tienen que pagar IVA. En su momento no se puso el IVA para los juegos de suerte y azar digitales con el objeto de estimular su crecimiento. Pero luego de la pandemia, cuando hubo ese choque tecnológico en donde hubo una muy rápida digitalización de muchas actividades económicas, pues uno de los grandes favorecidos fue este sector precisamente, que hoy en día tiene una gran cantidad de recursos por ingresos, pero que no paga el IVA. Así que esto le iba a generar en las cuentas del propio gobierno cerca de 2 billones anuales. En ausencia de esto, esta es una reforma que realmente genera muy pocos recursos en el primer año, 2025, nuestros cálculos cerca de 2 billones de pesos, y de ahí en adelante se convierte en prácticamente una ley de desfinanciamiento, porque el efecto neto de la reforma es realmente disminuir el recaudo, producto de la disminución del impuesto de renta a las empresas, que nosotros consideramos debe ser discutido, pero no en el momento en el que se encuentra el país en materia de fragilidad fiscal. Es decir, no podemos pensar que con un déficit que supera el 5% del Producto Interno Bruto, un gasto altísimo, podamos darnos el lujo como país de reducir el recaudo tributario. Esa es una discusión que se va a tener que abordar más adelante. Así que realmente es una ley que desbarajusta aún más las finanzas públicas del país y es muy inconveniente en ese sentido, en términos no solamente del impacto fiscal, sino también de la oportunidad. Una economía que también todavía sigue sufriendo los efectos de las últimas 2 reformas tributarias, la del 2021 y la del 2022. No, con esa frase ley de desfinanciamiento del doctor Mejía, doctor Ávila, quiero ya, se nos está acabando el tiempo, pedirle una conclusión sobre lo que cree usted que puede pasar con esta reforma. Hasta el viernes pasado, los congresistas ya estaban incluso cuadrados en bloques en la Comisión Tercera y la Cuarta de Senado para negar el proyecto. Pero pues el hecho es que así lo nieguen, el gobierno tiene que hacer algo para llenar ese hueco, porque pues lo que han demostrado es que no se quieren bajar de la cifra de los 523 billones de presupuesto. Una reflexión sobre todo este panorama, doctor Ávila. Pues que el gobierno puede ser muy terco en sus aspiraciones, pero que las matemáticas son más tercas todavía.
y si no va a haber plata, no hay plata, y que la única opción, si el Congreso actúa de manera sensata y niega este proyecto de ley de financiamiento, al gobierno lo que le corresponde es sacar la tijera. Una de las cosas que me parece absolutamente escandalosa de los últimos años es ver cómo ha subido el gasto público en Colombia y no se ha hecho realmente ningún esfuerzo por buscar una mayor eficiencia en ese gasto. Y entonces eso es absolutamente lamentable. Vuelvo a la figura de las personas. Cuando una persona tiene problemas con sus finanzas, solo hay dos maneras en las cuales puede cuadrar sus cuentas: o recorta sus gastos o aumenta sus ingresos. Y nosotros hemos querido utilizar de manera continua el tema de aumentar los ingresos, y como bien lo dijo Luis Fernando, no es absolutamente claro en absoluto que este proyecto de ley tampoco sirva para eso. Pero lo que no hemos tocado es el tema del recorte del gasto a sabiendas, y creo que cada uno como ciudadano tiene ejemplos del nivel de desperdicio que hay en Colombia y de la falta de cuidado con los dineros públicos, y creo que en ese momento, ante la estrechez, lo que se impone es hacer que el dinero público se utilice de manera mucho más eficiente, y esa labor todavía está pendiente. Sí, esa recomendación yo le confieso casi que se la escucho cada mes al doctor Mejía sobre la conciencia en la manera de utilizar los recursos públicos, del gasto del Ejecutivo. Doctor Mejía, para concluir, usted sí que sabe de la terquedad de las matemáticas, sobre la terquedad de cualquier político. ¿Usted cree que a esta reforma tributaria finalmente le va a ir mal en el Congreso? ¿Qué es lo que usted espera sobre lo que pase mañana en ese primer debate? Pues María Camila, tal vez no estoy esperando que le vaya mal a la ley. Yo lo que espero es que haya un sentido de la responsabilidad por parte de los congresistas y del propio gobierno en la línea de lo que mencionaba Ricardo, que esa ley de financiamiento es absolutamente inoportuna, inconveniente, y que lo que hay que hacer es recortar el gasto público. Muchos de mis colegas siempre hablan de las inflexibilidades del gasto público en Colombia, como si fuéramos un país distinto del resto. En todos los países del mundo, incluyendo los de América Latina, hay inflexibilidades del presupuesto, pero luego de la pandemia todos se apretaron el cinturón, excepto Colombia. Colombia tiene que volver a un nivel de gasto que sea compatible con su capacidad de generación de ingresos, sin continuar ahogando el aparato productivo y garantizando que ese gasto público se traduzca en beneficios para la gente, en inversiones, en transferencias, pero que realmente impacten de forma positiva. Ese no es el caso de muchos de los aumentos en burocracia que se han dado en los años recientes, y por eso creo fervientemente que hay un espacio muy importante para mejorar también esa eficiencia del gasto público. Pues doctor Mejía y doctor Ávila, lamentablemente se nos acabó el tiempo aquí en Sala de Prensa, pero les agradecemos por su análisis y también por sus reflexiones, que ojalá sean escuchadas por el Gobierno Nacional, por el nuevo ministro Guevara. Gracias a los dos por estar esta noche con nosotros. Muchas gracias, feliz noche. Feliz noche para los dos y también para ustedes, nuestros usuarios conectados a esta hora, haciendo parte activa de esta conversación. Es un gusto leerlos y acompañarlos todas las noches. Quédense conectados porque ya llega Laura Rojas con Signo Pesos. Feliz noche.